Corillo, bienvenidos una vez más a la joda del fútbol y hoy reacción en caliente edición Europa League. Gente, el Tottenham. Bueno, antes que todo, hemos presenciado un momento histórico posiblemente para muchos jóvenes que nunca hayan visto al Tottenham conseguir un título. Creo que el último título, hablando de memoria, ¿no? Data desde 1998 y creo que fue una copa de la liga del Tottenham. Estamos presenciando historia, ¿no? Hemos presenciado historia al momento que finalizó, que se proclamó o se dio por conocido el nuevo campeón de la Europa League, nada más y nada menos que el Tottenham, quien por haber ganado la Europa League volvería a Champions League. Es un momento eufórico, ¿no? Para toda la gente del norte de Londres. Mano, es increíble, ¿no? No me sobran quizá emociones, ¿no? Porque es un momento bastante significativo. O sea, por Son, ¿no? Como jugador, un jugador que llegó a los 23 años, que hoy pues tiene 32 años, ha ganado su primer título con el Tottenham, su primer título internacional. Prácticamente desde que jugó la final contra el Liverpool, no había vuelto a pisar una final, y hoy pues llegando lesionado, no estaba físicamente ready, entró de cambio, o sea que el destino le tenía como una mala pasada, ¿no? El Tottenham está en una gran final, posiblemente no la voy a poder jugar, se recupera en in extremis, aún así no es titular, el entrenador lo guarda y lo saca en la segunda parte para cerrar el partido y se proclama y levanta como capitán el primer título internacional del Tottenham Hotspur y su primer título desde 1998. Es una locura, ¿no? Lo que hemos presenciado esta temporada con el campeón Bologna de la Copa de la Serie A, la FA Cup de Crystal Palace, el Newcastle ganando la Copa de la Liga, Harry Kane levantando su primer título fuera del Tottenham, o el primer título de su carrera de Bundesliga con el Bayern Múnich. Solo faltaría, ¿no?, para que esto sea una explosión y posiblemente la mejor temporada de la historia moderna del fútbol, que el PSG ganara su primera Champions League de la mano de Luis Enrique, levantando su primer triplete de la historia. Bueno, tiene que ganar la Copa, ¿no? Pero se entiende, ¿no?, lo que quiero decir. Entremos en el partido rápido, en caliente. Creo que se hizo justicia. Creo que se hizo justicia en el sentido de que el Manchester United ha sido un desastre. Ambos equipos han venido mal, no en la temporada, pero no por motivos similares, sino que el primero, el Tottenham, ha sido un equipo que ha sido muy castigado por las lesiones durante toda la temporada. Ha sido una constante esta de tener tantas lesiones en una plantilla tan corta como la del Tottenham. Es conocidísimo, ¿no?, de que su presidente o su dueño no es un tipo que le gusta hacer grandes incursiones en el mercado, sino que va por ahí, ¿verdad? Cachando lo que puede o lo que quiere cachar, porque no es que no pueda, porque esto es un equipo que está bollante, que tiene buen presupuesto, pero pues tenemos un dueño que no está por esa labor, y que obviamente los entrenadores que estén tienen que hacer lo que puedan con lo que tengan en plantilla. Por tanto, este fue un equipo exageradamente castigado por las lesiones. Pues así se entiende, ¿verdad?, la posición en la tabla que ocupaban, y no así el Manchester United. El Manchester United ha sido un desastre durante toda la temporada. Viene posiblemente en el mismo sonsonete que ya traía desde temporadas anteriores. Aquí en la joda del fútbol siempre hacíamos énfasis desde que salió Solskjaer, de que el problema no era Solskjaer, sino que el problema era mucho más arriba. O sea, en los Glazers es el problema, literalmente. Tenemos videos hablando sobre eso, hemos hecho programas hablando sobre eso, tenemos directa hablando sobre esa situación, y el tiempo nos ha dado la razón. El Manchester United es un desastre. Es un equipo totalmente a la deriva, y cuando digo que se ha hecho justicia me refiero en el sentido de que el United no puede seguir tomando atajos para posicionarse como un grande nuevamente. El United tiene que darse cuenta, y su afición tiene que darse cuenta, que esto es un equipo que sí fue grande, y que es un grande, y que es un histórico, pero que ya hace tiempo que no puede seguir viviendo del pasado, ¿sabes? Ya no eres un grande, ahora mismo eres uno de los peores equipos de la Premier League, y has hecho tu peor temporada en la historia moderna del fútbol de Premier League, ¿no? Desde que existe la Premier League, el Manchester United
nunca había tenido una temporada como esta. Estamos hablando de que es la primera terrible mala temporada del Manchester United, podríamos decir que la historia de la Premier League, ¿no? Desde que existe, desde 1992. Por tanto, el Manchester United no puede seguir aplicando, quizás podríamos decir, la misma mediocridad y pretender tener los resultados que estuviste en el pasado. Y no puede ser así. O sea, tú no puedes presentarte a la Champions ganando la Europa League y hacer ver a su afición que no está pasando nada, que estamos bien, que estamos en el camino que deberemos estar porque estamos con los grandes, ¿no? En la Champions League. No. Creo que este equipo hay que implosionarlo completo, así como se habla de implosionar Old Trafford, pues este equipo hay que implosionarlo completo, hay que sentar cabeza, hay que hacer un proyecto a largo plazo, a largo plazo, y sentar las bases primero en la Premier League, encaminarte, hacer un proyecto para estar en el top 4, o sea, pelear por estar en el top 4 año por año, y luego, entonces decir, ok, ¿qué queremos hacer? ¿Vamos a ir por la Premier League? ¿Vamos a ir por la Champions League? ¿O vamos a ir a pelear por todos los títulos? ¿Sabes? Primero tiene que ser una cosa. No puede ser decir, no, vamos a pelear por todos los títulos porque somos el Manchester United. No, gente, no. Ustedes fueron el Manchester United, ya no lo son. Y eso fue lo que se vio en cancha hoy, ¿sabes? Hoy se vio un equipo totalmente gris, un equipo sin ningún tipo de idea, sin ningún tipo de brújula en el campo, un equipo perdido por todas partes, un equipo sin ningún tipo de amor propio, podríamos decir. E incluso cuando tú miras el partido, Bruno Fernández no pesó nada en el partido. ¿Sabes? Lo que habíamos visto contra el Athletic Club, de Casemiro poniéndose el equipo a la espalda, sacando ese gen ganador, Bruno Fernández sacando, ¿verdad?, esa jerarquía en los momentos importantes, nada de eso existió hoy. Cuando el momento importante era hoy, la gran final, hoy. O sea, ese atajo que te devolvía a estar entre los mejores clubes de Europa, maquillando un poco la temporada y que se olvidaran del paupérrimo o el desastre de temporada que habías tenido. Y no fue así, ¿sabes? Primero, su entrenador tomó unas decisiones en las cuales se cuestiona mucho, ¿no? Tú dices, ¿por qué tú sales con Mason Mount cuando Mason Mount, desde que llegó al Manchester United, no ha pesado en nada en su estadía allí? ¿Cómo sale Mason Mount de titular y no sale Garnacho? O incluso, pudiste haber jugado con Ugarte, con un doble pivote, con Casemiro, y que entonces Bruno Fernández impactara más en el tramo decisivo del campo. No, ¿sabes? Pusiste a Mason Mount, un tipo que prácticamente no hizo nada en el partido. Tuviste que retroceder, obviamente por obvias razones, tuviste que retroceder a Bruno Fernández, y Bruno Fernández siempre estuvo lejos del área donde él puede marcar diferencia. Esa es una de las razones. Luego, pues, hay jugadores en este equipo que no sienten la camiseta, ¿sabes? Este equipo perdió todo tipo de identidad, todo tipo de identidad que alguna vez los que crecimos con el Manchester United vimos o sentíamos en aquellos momentos, ya no existe, ¿sabes? Aquí no hay nadie que sienta esta camiseta, incluso cuando Rashford estaba en el equipo, aún así ese jugador que era canterano del Manchester United, que era la gran promesa, no sentía la camiseta del Manchester United como si la sintieron los jugadores de antaño, para no mencionar muchos nombres, ¿no? Fuera de ahí me encantó lo que propuso el Tottenham con Ange Postecoglou, quien había dicho a principio de temporada que en su segunda temporada siempre gana títulos. O sea, cumplió su profecía, tiene un gran título, o sea, un título sumamente importante, un título tanto para él, para su resumen, como para la historia del Tottenham. Ha ganado el gran título que podía ganarle esta temporada. Sí maquilló la temporada, sí eliminó los fantasmas de la mala gestión de la directiva del Tottenham y de su, pues, por obvias razones, como ya mencionamos, su terrible temporada en Premier League. Vuelven a la Champions League, posiblemente tendrán mejor presupuesto, pero mientras sigan ahí esos directivos que pues lamentablemente no están por la vía de querer tener un gran equipo, un equipo que vaya a pelear por todos los títulos, no. Yo creo que va a seguir siendo como ha sido, embolsillarse ese dinerito. Incluso habían dicho que días antes de la final o horas antes de la final habían dicho que el entrenador no iba a continuar en la institución. O sea, yo no sé cómo esto va a
a funcionar, ¿no? De cara a este gran título que ha ganado Postecoglou. Mira si es paupérrimo lo de la directiva o el dueño de este club, que así como hizo con Mourinho, cuando Mourinho fue a jugar la final de Copa que se jugaba, el dueño del club despidió a Mourinho y Mourinho no dirigió esa final. Aquí prácticamente no hace lo mismo, pero hace algo parecido. Horas antes de la final o un día antes de la final anuncia o deja entrever que Ange Postecoglou no va a continuar en la institución en la próxima temporada. Entonces, ¿cómo tú le pides a tus jugadores o a tu afición o a quien sea que te apoye o que gane un título o que marque una historia cuando tú estás implosionándolo todo horas antes de jugarse el partido de su vida o de su historia, en referencia a tu técnico que fue el que te llevó hasta aquí, ¿sabes? Es una locura, de verdad es una locura. Me siento contento por la afición del Tottenham, no así por su dueño, ni por su directiva, ni por su institución, porque son gente mediocre, esa es la verdad, son gente mediocre y sinceramente no merecían estar aquí. Pero al final sí me siento contento por la afición del Tottenham, que nunca los ha abandonado, que han estado ahí, a pesar de que este equipo no compite por nada casi prácticamente nunca, más allá de lo que pudo lograr Pochettino. Y pues eso, ¿no? Postecoglou ha logrado lo que no pudo lograr ni Conte, ni Mourinho, ni Pochettino. O sea, por mencionar algunos nombres que han pasado en la historia reciente del Tottenham. Es cierto que Pochettino los metió en una final de Champions. Quizás el mejor proyecto que ha habido en la institución del Tottenham ha sido el de Pochettino. Pero a nivel de resultado, el de Postecoglou pues, obviamente cierra un ciclo mejor que el de Pochettino, ¿no? Desde la vitrina y este tipo de cosas. Volviendo al partido, creo que me gustó mucho. Y aquí voy a hacer un paralelismo con ambos equipos para ir cerrando el análisis en caliente. Me gustó mucho lo que propuso Postecoglou desde las lesiones. Creo que las lesiones le acomodaron un poco el planteamiento que iba a tener hoy en la final. O sea, me refiero a las lesiones de Son, a las lesiones de Maddison, que es un jugador el cual es muy desequilibrante, un jugador que te condiciona mucho a la hora de alinear un partido, y pudo gestionar mejor en el sentido de, ok, ¿qué queremos hacer? ¿Cuál es la peligrosidad del Manchester United? El Manchester United, desde toda su historia, es un equipo que si le dejas correr te va a hacer mucho daño, ¿sabes? No solo este Manchester United, sino el Manchester United de toda la historia. Si tú dejas que el United te genere caos y que entre en ese ritmo muy Premier League, de correr, de frenético, como arrancó al principio del partido, ¿no? Ese juego no le interesaba a Postecoglou. ¿Y qué hace? Pues al no tener jugadores tan habilidosos, ¿no? De poco sacrificio, como sería Son y Maddison, pues trae jugadores de pierna más fuerte, de defenderse, de ser un equipo mucho más coral, mucho más compacto, y buscó ganar o tratar de que en el partido no pasara nada y que el United no pudiera correr, que esta es la parte importante, que el United no pueda correr, que tenga la posesión si quiere, pero un equipo que depende de generar caos una vez que tú le entregas la posesión, un equipo que se nubla a sí mismo. Esto lo podríamos comparar con el Real Madrid de esta misma temporada, o incluso de esta misma temporada. Este Real Madrid, cuando los equipos le daban la posesión, era un Real Madrid que se volvía nulo, ¿no? No sabía qué hacer, no tenía una idea de juego. Pues al United le pasó básicamente lo mismo, ¿sabes? Una vez que el Tottenham le prestó la posesión y trató de jugar al robo y salida, o sea, al fallo del United, y salir en velocidad lo más rápido que pudiera, ayer el United se volvió prácticamente un 8. O sea, el United estuvo desde el minuto 70 tirando centros a la olla, sin ningún tipo de idea, sin tener un 9 referencia, sin tener jugadores que aprovecharan la segunda jugada. O sea, no había ningún tipo de intención en este tipo de centro. Era tirar centro a la olla, a ver qué pasa, a ver quién puede rematar y ocasionar un milagro aquí. Mano, puedes hacer eso cuando tienes mística, pero este es un equipo al cual se le fue la mística hace muchos años, ¿sabes? Hace una década que el Manchester United no tiene mística. Entonces no puedes ir a una final en la cual prácticamente no te has presentado a querer aplicar a la épica y a la mística. No funciona así, ¿sabes? No funciona así. Y bueno, al final pues se hizo justicia, ¿no? Y ganó el equipo que tenía que ganar. By the way, el United pierde una final muy fiel a lo que ha venido siendo su temporada. Autogol y cantada de Onana. O sea, no hay mucho más, ¿no? Creo que, vuelvo y repito, y voy a ser redundante en esto, se hizo justicia.
para ambos lados. A la justicia mala, en el sentido de que esto es lo que ha venido demostrando durante toda la temporada del Manchester United. Esto cantada de su portero, mala definición en defensa y luego una muy pobre gestión a nivel futbolístico de la gente que le toca crear o hacer jugar al Manchester United. Y por otro lado, pues obviamente había un entrenador que supo plantear muy bien y sentar las bases de cómo quería jugar esta final y que se jugara lo que quería él y no que el rival pudiera poner sus condiciones. Por tanto, al final es justo vencedor el Tottenham. Sí, podríamos decir que pues obviamente es una final descafeinada porque son los equipos que están en zona muy baja de la Premier League, pero recordemos que el West Ham la ganó también a punto de descender. O sea, eso habla del poderío que tiene la Premier League, que la Premier League no es ninguna mentira como la gente suele decir. Claro, puede que no te alcance para Champions League por lo fuerte que es la competitividad propia en su propia liga, que eso hace que se desgasten demasiado los equipos y por ende los equipos que vienen más por abajo, que no pelean por prácticamente ningún objetivo de la temporada, pues son los que marcan diferencia en la Europa League, en la cual han metido varios equipos en instancias finales. Tienen al Chelsea también, ¿no? En la Conference League, que veamos a ver si pueden ganar ese campeonato. Para mí no quisiera que lo ganara, que quiero que lo gane el Betis. Pero bueno, eso ha sido un poco, ¿verdad? De un análisis en caliente, una narración rápida a lo que ha estado sucediendo con este gran título del Tottenham. Un título histórico, un momento histórico para nosotros, los que hemos visto consagrarse campeón al Tottenham, consagrarse a Heung-min Son como campeón y capitán de este equipo. Y bueno, nada, nos vemos posiblemente el jueves con una directa y analizaremos más en profundo lo que ha estado sucediendo en estos últimos días y posiblemente una previa, ¿no?, de lo que se puede venir de la final de Champions League. Así que nada, gente, nos vemos. Denle like, suscríbanse y activen la fucking campanita para que le sigan llegando este tipo de reacciones y este tipo de contenido. Cheque, corillo.